Comenzamos un nuevo capítulo para ofrecerte el segundo de los paneles de la jornada Castilla y León hacia el futuro, bajo el título Nuevo modelo energético y transición ecológica. Para esta mesa de debate contamos con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, el presidente de ENCE Biogás, Jordi Aguiló, y el director territorial de Endesa Noroeste, Miguel Tembouri. La jornada Castilla y León hacia el futuro, celebrada en la Feria de Valladolid, ha sido posible gracias al patrocinio de CaixaBank, ENCE, Endesa, IKEA y Renault Group. El panel ha sido moderado por la directora de Gestión y Relaciones Institucionales de Europa Press, Candelas Martín de Caviedes, a quien podemos escuchar a continuación. Pues damos comienzo a esta segunda mesa sobre un tema que es verdaderamente relevante y bien lo ha mencionado el presidente, que es esta transición energética, porque al final en la primera mesa hemos hablado mucho de innovación, sostenibilidad, y la energía y esta transición energética serán sin duda claves. Y tenemos una mesa espectacular, tenemos al consejero y luego tenemos a representantes nada más y nada menos que de Endesa y de ENCE Biogás, con lo cual el debate va a ser seguro muy interesante. Y como también ha dicho el presidente, es que esta tierra es líder en esta transición energética. Si tengo bien los datos, el 88,7% de la energía de la generación energética renovable frente a la media de un 52% nacional. Esta es una posición muy fuerte de liderazgo y yo quería preguntarle al consejero, el presidente ha mencionado elementos como el plan de dotación de polígonos industriales de energía verde, ha hablado también de la necesidad de mejora de las infraestructuras energéticas. Yo quería preguntarle, ¿qué están haciendo desde la consejería? ¿Cuáles son las iniciativas para lograr mantener este liderazgo que ya tiene esta tierra en la transición energética? Bueno, pues muchas gracias. Lo primero es agradeceros la participación a Asís, al presidente y a todo su equipo y la presencia de los que estáis aquí, ¿no? Yo creo que efectivamente Castilla y León tiene una posición de liderazgo, pero no por algo voluntario, sino porque a la fuerza ahorcan. Ahora mismo en el mundo y en Europa estamos sometidos a una renovación de las fuentes de energía imbuidos por la emergencia climática que supone los cambios que se han producido en el clima, ¿no? Esto despertó en el año 2015 en la ONU, en Europa, y fue madurando hasta el año 2019, donde ese Green Deal, ese Pacto Verde Europeo, desembocó en numerosos instrumentos, reglamentos, directivas que buscan la descarbonización europea al año 2050, casi nada. Es decir, cero CO2 emitido a la atmósfera de gases de efecto invernadero en el año 2050. Y además, encima, buscando objetivos muy ambiciosos, porque el paquete Fit for 55 es una estrategia europea en la que pretende que al año 2030, que es pasado mañana, pues estamos ya casi en el 2025, la emisión de CO2 se disminuya en un 55% respecto al año 1990. Eso conlleva que las empresas, la sociedad, los ciudadanos adoptemos unas modificaciones muy importantes en nuestra forma de vivir, de consumir y, por lo tanto, también en la energía y en el clima, ¿no? En esto está también el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es una planificación estratégica del Estado español, del Gobierno de España, que también busca, 21-2030, busca esos objetivos, ¿no? En ese marco es en el que se sitúa una comunidad, Castilla y León, que es un ejemplo. Es un ejemplo por parte de su gobierno y es un ejemplo por parte de su comunidad, de todos los integrantes, de las empresas, de los ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué es un ejemplo? Porque efectivamente, primero aquí tenemos en Castilla y León lo que hace falta, ¿no?, para esa transición energética. Tenemos territorio, tenemos agua, tenemos luz, tenemos viento y, por lo tanto, tenemos los factores y los presupuestos más importantes para las nuevas formas de energía. Después tenemos también certidumbre. Somos un gobierno serio, un gobierno estable, un gobierno que, a falta de planificación por parte del Gobierno de España de dónde se tenían que instalar estas nuevas fuentes de energía, hicimos planificación. Inicialmente el Gobierno de España, desde hace 6 años, se dedicó a través de Red Eléctrica, de dar accesos a toda aquella empresa que pedía esos accesos sin una planificación. ¿De dónde? Y de preservación de los valores naturales, patrimoniales, de todo tipo, ¿no? Nosotros lo hicimos a través de 2 decretos leyes en el año 2022, el 2 y el 4, que dio certidumbre a las empresas y también a la sociedad donde no se podían instalar ese tipo de plantas por razones medioambientales, por razones patrimoniales, por razones de todo tipo, ¿no? Y, en tercer lugar, dimos certidumbre porque, en definitiva, para las empresas, para los grandes proyectos industriales en esta materia, somos un gobierno que tenemos instrumentos de ordenación
ordenación del territorio que permiten que grandes proyectos tengan una rápida y segura implantación a través de lo que llamamos los proyectos regionales o los planes regionales de ámbito territorial. Es un instrumento de ordenación del territorio, un instrumento jurídico que determina finalmente una orden que firma, en este caso firmo yo, donde ahí se hacen efectivos los trámites ambientales, los trámites urbanísticos en un plazo de 6, 7, 8 meses, algo que en otros lugares pues, puede llevar varios años, ¿no? Esa certidumbre y ese orden de esta Administración hace que, junto con todos los otros factores, seamos una tierra de oportunidades en materia de transición energética. Y no en vano, los datos están ahí, ¿no? Somos, como tú bien decías, no solo los primeros en medios de producción de energía renovable, el 96% del parque de producción de energía en Castilla y León es renovable, el 96%, que es muy relevante. Somos los primeros en parque de producción hidráulico, también en eólico, somos los terceros en ciclo combinado, somos también los quintos en solar. En definitiva, somos la número 1 en España del parque de producción. Pero luego la generación, no solo hay un parque, hay que generar. En el mix energético, estamos hablando del año 2003, fue un 88,7 de generación renovable, que, como tú bien decías, en España estamos hablando de una generación muy inferior, ¿no? En torno a 52%. Y además superamos el propio PNIEC, que prevé que en el año 2030 el 81% de la generación sea renovable. No, es que en el año 23 Castilla y León más del 88% ya fue renovable. Pone de manifiesto, por lo tanto, la importancia que tiene y la capacidad de expansión que tiene, porque a esos 13.600 megavatios que hay ahora mismo de producción, de posibilidad de producción, se añaden otros 3.000 que están en planificación. Hablamos de otros 2.000 solar para que sean 3.000 y otros 1.000 megavatios en eólico para que sean 7.300 y con tendencia a llegar a los 10.000. Son unas cifras verdaderamente muy importantes y muy relevantes que hacen que Castilla y León, por todos los elementos, sea una oportunidad de futuro no solo para Castilla y León, sino para España y para que España permita a Europa cumplir esos objetivos tan importantes climáticos y de transición energética. Pero termino, por no alargar mi turno, que tenemos unos retos muy relevantes. No todo es blanco, ¿no? Tenemos un reto muy relevante y es que Castilla y León tiene un problema que no depende de Castilla y León ni del Gobierno de Castilla y León, sino del Gobierno de España, y es poder aprovechar esa energía verde para nuestro sector industrial. El sistema de red eléctrica que hay ahora mismo en Castilla y León, como lo hay en España, de sistemas de transformación, está pensado para lo de antes, es decir, está pensado que para la energía térmica que se producía en Palencia y en León, la nuclear en Burgos, se transportase hacia Madrid y hacia el País Vasco, que eran los centros de consumo. No, nosotros necesitamos que haya una nueva red eléctrica, una nueva red eléctrica que permita aprovechar esa energía verde, no solo exportarla, porque producimos un 75% más de lo que consumimos y estamos dispuestos a ser generosos y exportarla. Necesitamos aprovecharla para nuestra industria. Y nuestra industria ahora no es un lugar determinado, es que tenemos un programa de expansión de los polígonos industriales con 180 millones de inversión que va a conllevar pues 15 millones más de metros cuadrados de polígonos industriales. Y esos polígonos necesitan esa energía renovable y verde, porque ahí se están planificando y asomando las empresas para grandes proyectos industriales de mucho consumo eléctrico. Estamos hablando de los CPD, de los centros de procesos de datos, estamos hablando de la producción de hidrógeno verde, que precisa muchísima energía y, por tanto, necesitamos aprovechar, y no hay red eléctrica suficiente y adecuada para aprovechar Castilla y León la energía que produce, que exporta generosamente, pero que tiene que servir para nuestro progreso económico y social. Esa asignatura, que depende del Gobierno de España y de la planificación que tiene Red Eléctrica y el Gobierno de España ahora en juego para el año 25-30, nos jugamos mucho. Nos jugamos que perdamos el tren del desarrollo económico-social y, por tanto, ahí estamos en una apuesta muy importante y en una reclamación muy relevante al Gobierno de España. Sin duda, tierra de oportunidades en el tema energético. Los datos hablan por sí solos, los desafíos son importantes, también los ha mencionado el presidente, y luego me gustará hablar en una segunda ronda de eso, porque la vinculación que tiene esa transición con el desarrollo industrial y económico es muy grande. Pues preguntarle antes a Miguel, desde Endesa sabéis mucho de todo esto. Los objetivos son importantes, ha salido también en la primera mesa, lo ha dicho el consejero, 2030 está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo aceleramos esta transición energética? ¿Cuáles serían las estrategias, prioridades, desafíos y cómo lo veis desde una empresa líder como es Endesa?
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la organización de este foro y agradecer que hayáis contado con Endesa y encantado de compartir con mis compañeros el panel. Efectivamente, la transición energética no va solo de añadir energía renovable. Nos hemos fijado mucho en los objetivos que se han fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, de casi duplicar la capacidad actual eólica, casi triplicar la solar, pero va también de electrificar la demanda. Y eso creemos que es uno de los factores clave para acelerar la transición energética. Necesitamos que haya una mayor utilización de la electricidad dentro de lo que es la matriz de consumo final de energía. De hecho, el Plan Nacional de Energía y Clima prevé que pasemos de un 24% actual que pesa la electricidad en esa matriz a un 33% en 2030, porque la electricidad es un vector que cuando se consume, una energía que cuando se consume no emite, con lo cual es una parte fundamental para conseguir los objetivos de emisiones. Y en ese sentido, pues esa electrificación de demanda va acompañada además de una energía que, de acuerdo al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, va a ser un 80% renovable, y eso va a permitir pues, alcanzarnos y conseguir los objetivos de reducción de emisiones. La electrificación de la demanda sabemos por dónde va. Se ha mencionado en el panel anterior una mayor penetración del vehículo eléctrico en el transporte, conseguir una electrificación de los consumos residenciales, no solamente en temas de climatización, pero también el conseguir sustituir donde podamos los combustibles fósiles por electricidad, en la industria electrificando procesos. Casi todos los procesos son electrificables, donde no se puede llegar utilizando biocombustibles o utilizando hidrógeno verde, que el propio PNIE que ha incrementado en la revisión que ha aprobado el mes pasado el Consejo de Ministros, ha incrementado de 4 gigavatios de electrolizadores, estamos hablando de 12 gigavatios ahora, más de 50 teravatios hora de energía que se va a destinar a esta producción de hidrógeno verde. Y, en definitiva, hace falta que esa electrificación de demanda se produzca y va a tener dos condiciones. Una, que sea competitiva. No va a haber transición energética si no es competitiva para los consumidores, y tenemos que conseguir que esa energía competitiva renovable se lleve hasta la tarifa final. Lo vamos haciendo porque España es el segundo país del mundo en firma de contratos de suministro a largo plazo, los famosos PPAs, y además tenemos que conseguir que el consumidor perciba que hay una eficiencia ganada al electrificar. Y eso lo vemos porque el vehículo eléctrico es 4 veces más eficiente que el térmico, lo vemos porque la bomba de calor supone 4 veces la eficiencia de cualquier climatización térmica, y eso es fundamental, que se perciba como una clara mejora para el consumidor y una mejora de competitividad. El segundo factor de aceleración de la transición energética, y lo ha comentado muy claramente el consejero, es el fortalecimiento y la digitalización de las redes de transporte. No podemos, vemos que la demanda eléctrica no acaba de despegar, de hecho está prácticamente plana en los últimos años. La semana pasada la Asociación de Grandes Consumidores de Electricidad mencionaba una caída del 30% del consumo eléctrico de sus empresas, y en gran medida es un tema que choca con las peticiones de acceso a la red que estamos recibiendo. En el año 2020, para que os hagáis una idea, en España hay 170 gigavatios de potencia contratada. En el año 2020 recibimos todo el sector 3,8 gigavatios de solicitudes de potencia, pero es que en 2023 hemos recibido 30, sobre una capacidad contratada de 170. Es decir, que el año pasado nos pidieron nuevas conexiones por un 20% del consumo total de electricidad en España. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que ese apetito por la electrificación muchas veces se queda sin ser atendido por la capacidad de conexión a la red, que yo creo que se ha mencionado repetidamente esta mañana, pero también por otro factor importante, y es que muchas veces pedimos al que solicita esa conexión, principalmente industria, que se haga cargo con los costes de esa conexión, y esos costes a veces son muy elevados, y tenemos algunos ejemplos de empresas multinacionales que han dicho, en otro lado me lo pone más fácil y más barato, y se han ido. Entonces eso es otro factor importante, que es una reflexión que estamos haciendo, donde el análisis coste-beneficio lo justifique, pues que sea el propio sistema
el que se haga cargo de ese coste de conexión. Y, en definitiva, hay que seguir empujando y desarrollando energías renovables. No nos podemos quedar aquí. Tenemos que llegar a ese 80% de energía renovable, de generación eléctrica renovable en 2030. Y, además, en el caso de Castilla y León, que es una de las zonas donde primero se empezaron a instalar instalaciones renovables, pues hay un campo enorme para la repotenciación de los parques eólicos, de las plantas solares que son más antiguas y que, sobre todo los parques eólicos, pues tienen una oportunidad de mejora muy sustancial. Pues muy interesante, Miguel, porque a ese objetivo de meter más energías renovables has hecho una visión amplia de todo el sector y has dicho una palabra que también salió en la primera mesa y que es clave, que la competitividad tiene que ir de la mano la sostenibilidad de la competitividad, o lo que es lo mismo al revés. Así que preguntarte ahora a ti, Jordi. Hemos hablado de energías renovables y una fuente muy interesante es el biogás. También lo ha mencionado Miguel, se complementan, van de la mano. Cuéntanos un poco cómo puede esta energía también contribuir a esta transición energética, hacia dónde vamos, cuáles son los retos, desafíos. Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena a Europa Press por la organización del evento. Gracias, consejero, por asistir a la mesa y resto de autoridades. Efectivamente, la descarbonización vertebra la estrategia de ENCE, fomentando la bioeconomía y siempre usando recursos naturales del entorno. Entonces, nosotros tenemos una primera actividad de producción de celulosa, donde a su vez es transformada en bioproductos. Pues mira, citando ejemplos de la anterior mesa, pues se puede obtener papel decorativo, y se pueden fabricar filtros para automoción, ¿no? Además de productos higiénicos, tanto para aplicaciones domésticas como hospitalarias, ¿no? La celulosa la hacemos usando, en este caso, plantaciones de madera a través de procesos descarbonizados. Somos energéticamente autosuficientes y obtenemos un producto que es la celulosa, que además de ser renovable, también es reciclable, ¿no? Por lo tanto, esto es, de alguna forma, la línea que luego hemos extrapolado al resto de actividades de ENCE. Gracias a este conocimiento, en su día ENCE desarrolló lo que es la generación de energía eléctrica con biomasa. En ENCE somos líderes en España en esta generación de energía eléctrica, que es clave para la integración de resto de tecnologías intermitentes, ¿no? Como la eólica y la fotovoltaica. Ahí tenemos un rol muy activo en los mercados de ajuste, precisamente de red eléctrica, para balancear bien la generación intermitente. Pues ahí la biomasa pues es muy flexible y vamos generando en función de las necesidades del sistema, ¿no? Ese conocimiento, y siempre con esa visión de descarbonización, lo hemos trasladado a la línea de negocio para descarbonizar a las industrias, usando biomasa. Hemos escuchado también antes la necesidad de usar energía verde, tanto eléctrica, pero también térmica, ¿no? Y ahí es clave la parte térmica, donde la biomasa pues, puede tener un rol muy importante. Y también hemos escuchado antes donde hay ciertos procesos productivos donde se usa gas natural. Y ahí lo uno con ENCE Biogás. Con esa vocación en el centro de la mesa de descarbonizar, nace ENCE Biogás con el objetivo de hacer en torno a 1 teravatio hora de aquí al 2030 de biometano. Y sabéis que el biometano pues, tiene la misma composición que el gas natural. Se pueden aprovechar las mismas infraestructuras, tanto de distribución como de transporte, y también de aplicaciones directas, ¿no? Entonces, el ENCE Biogás, el foco es descarbonizar, en este caso, la red gasista. Y también es tan importante el gas que se produce como el fertilizante que se produce, ¿no? De nuevo, el fertilizante es un producto que principalmente es gas natural transformado en fertilizante. Entonces, gracias a las plantas de biometano, puedes obtener un fertilizante orgánico renovable y de nuevo, puedes cerrar el círculo, ¿no? Por lo tanto, esta es la visión que tenemos en ENCE Biogás. Castilla y León, en nuestra estrategia,
tiene un potencial muy importante. Estamos ya con 6 proyectos en Castilla y León. Estamos trabajando muy de la mano con el equipo del consejero, aprovechando el ecosistema que hay tan bueno en esta comunidad, ¿no? Y luego, finalmente, para cerrar el círculo de los biocombustibles, también tenemos el CO2 biogénico. En ENCE tenemos el 50% del CO2 biogénico que se produce en España, y el CO2 biogénico pues puede ser clave o es clave, uniéndolo con el hidrógeno, pues puedes obtener biocombustibles que, de nuevo, puedes usar las infraestructuras existentes para pues usar desde, pues, por ejemplo, el metanol o el biometanol, que se puede usar en la industria como materia prima, como vector energético o en transporte, ¿no? En transporte marítimo, por ejemplo. La verdad que es el ejemplo perfecto de economía circular, desde el origen pasando por todos los procesos. Bien interesante. Consejero, yo escuchando un poco también, hilando con la primera mesa y después de escuchar lo que ha sido estas intervenciones, esta transición energética tiene un impacto directo en cómo se transforma la industria, en la creación de empleo, en el desarrollo industrial. Cuéntanos un poco qué impactos creéis que va a tener este plan que has mencionado en la primera ronda sobre esta creación de empleo, este desarrollo económico de esta tierra. Es fundamental. La transición energética no es una opción, no hay otra opción, ¿no? Normativa y estratégicamente en España, en Europa y en el mundo. Es un factor de competitividad social. Hablamos de competitividad social, tanto competitividad económica. Las industrias no pervivirán si no se descarbonizan. En nuestros hogares tienen que descarbonizarse, y eso conllevará no solo un compromiso medioambiental de evitar emisiones de CO2, sino también económico en cuanto al abaratamiento de los costes de la energía y cuanto a la estabilidad de esos costes, ¿no? En ese sentido, Castilla y León es un ejemplo. Y cuando digo, en este caso, tengo que hablar del Gobierno de Castilla y León. Somos el único gobierno de España que no solo autonómico, que no solo estamos promoviendo esa seguridad y certidumbre jurídica e instrumentos adecuados para los proyectos que se ponen en marcha, sino que además damos ejemplo, ¿no? Pues somos actores, a través de la empresa pública Somacil, somos actores de transición energética a través de unos trabajos que llevamos haciendo ya más de 9 años. Cuando no se hablaba de sostenibilidad ni de descarbonización, aquí en Castilla y León estamos haciendo ya una primera fábrica de pellets de la Junta de Castilla y León. Estamos tejiendo la primera red de calor que había con biomasa prácticamente en España. Tenemos hecha la única que hay industrial en Villalonqueja, en el polígono de Villalonqueja de Burgos, que hemos ampliado ahora, y tenemos ya pues 17 instalaciones de redes de calor, de district heating, que es muy común en el norte de Europa y en los países bálticos y soviéticos o presoviéticos, pero que en Castilla y León es una realidad por la Junta de Castilla y León. Ningún gobierno autonómico hace esto. Concretamente aquí en Valladolid, ya que estamos en Valladolid, tenemos en la Universidad de Valladolid los 28 edificios de la Universidad de Valladolid están alimentados por una red de calor con biomasa de la Junta de Castilla y León. El Hospital Clínico de Valladolid es el hospital más grande que hay en España, alimentado en calefacción y en agua caliente por una red de calor con biomasa que hemos hecho la Junta de Castilla y León. Y ahora mismo estamos aquí cerquita, detrás, en Huerta del Rey, hay una planta de generación de calor en la que se alimenta pues mi edificio, el de Hacienda y otros edificios públicos. Y estáis sufriendo, los que vivís en Valladolid, las incomodidades de la ampliación de esa red de calor para hacer una red de calor global en Valladolid con una inversión de cerca de 200 millones de euros que va a permitir que Valladolid pues, sea probablemente una de las capitales más importantes en Europa que tiene una red integral de calor con biomasa que extraemos de nuestros bosques, limpiándolos, haciéndolos más resistentes a los fuegos y también anidando en ellos otro tipo de productos como es la micología, etcétera, etcétera, ¿no? Un círculo también de economía circular perfecta, ¿no? Y esta expansión vamos a dedicar 200 millones de euros de dinero público a esa expansión y estamos pues tejiendo proyectos. En Ponferrada ya se puso en marcha la primera fase, vamos a ampliar una segunda, Medina del Campo, Salamanca, Segovia, Burgos, es decir, vamos a tejer Castilla y León de redes públicas de district heating alimentadas no solo con biomasa, sino también, y hilando con lo que acaba de comentar ENCE, ¿no? De las plantas de biogás, y concretamente aquí en Valladolid
y en León, en la red de calor de León, muy relevante, va a llevar 2 plantas de biogás que vamos a aprovechar los residuos sólidos urbanos de las ciudades para generar biogás y alimentar con calor esas plantas. Era un ejemplo también impresionante, ¿no?, de economía circular y de aprovechar que el residuo sea un recurso. Inversiones, por lo tanto, millonarias que contamos con las empresas, con las que participamos en proyectos. La Junta de Castilla y León participa en la generación eléctrica con biomasa en Forestalia, en León, también en Garray, en Soria, pero ya hace varios años, y tenemos más proyectos. Y la primera, por ejemplo, por poner ejemplo de nuestra prolífica acción en materia de transición energética, la primera planta de hidrógeno que ha empezado a producir en Castilla y León la ha hecho la Junta de Castilla y León a través de Sumacil en Garray y en Soria, una pequeña planta de 2,5 megavatios, pero que a través de una empresa que es Redexis, pues va a generar y va a llevar el hidrógeno a determinadas empresas. Y lo que acaba de comentar el representante de ENCE, no solo es el biogás, el biometano, que es muy importante, y ahora mismo hay 60 proyectos presentados en la Junta de Castilla y León para su autorización ambiental oportuna, sino también otros proyectos, fundamentalmente el hidrógeno verde, que se basa en una electricidad verde. Ese hidrógeno verde también con el CO2 biogénico, es decir, CO2 producido, por ejemplo, en nuestras redes de calor de forma verde, da lugar a un metanol y también a un SAF, a un Sustainable Aviation Fuel, el combustible del futuro de la aviación, que tiene también en Castilla y León el ejemplo de donde van a venir y están viniendo los proyectos para crearlos. Son proyectos que exigen mucha energía verde. De ahí vuelvo a repetir el problema que tenemos de la red de distribución para que llegue. Hablamos de proyectos que a veces consumen tanta electricidad como una provincia entera, el consumo ordinario de una provincia entera. Por tanto, necesitamos esa red, pero que van a permitir, al hilo de lo que tú decías y preguntabas, y lo digo al final, la generación de unas nuevas oportunidades de empleo, de actividad económica y, desde luego, de convertir Castilla y León en un parque de generación eléctrica del que se puede vivir y que podemos ser un ejemplo ambiental y también de sostenibilidad económico y social. Sin duda, esta transición energética no solo es una necesidad, sino es una oportunidad económica y social, como bien has dicho, consejero. Miguel, yo preguntarte a ti, ¿qué efecto tractor, coincides en este efecto tractor que tiene este desarrollo energético? Al final es muy demandante las nuevas tecnologías de esa energía, ¿no? ¿Qué estáis viendo vosotros cómo tracciona, cómo puede generar, y recordando un poco lo que decía Ana, ¿no?, cómo puede retener, generar esa cohesión económica y social? ¿Cómo lo estáis viendo? Y también preguntarte la importancia de estos entornos colaborativos que también ha dicho el consejero, ya sea con la propia industria, trabajando en ecosistema y, por supuesto, con las administraciones. La colaboración es absolutamente necesaria. Antes he dicho que la transición energética precisa de la competitividad para el consumidor y la otra parte es que sea rentable para el inversor. El PNIEC prevé 300.000 millones de inversiones, 85% de las cuales va a hacer el sector privado. Y para eso hace falta tener una regulación clara, estable y predecible, no como tenemos, por ejemplo, ahora invertimos en las redes de distribución y este verano hemos recibido una propuesta de remuneración de las inversiones que hicimos en 2020. Estamos hablando de hace 4 años, no sabes qué tasa de remuneración se va a aplicar, no sabes qué inversiones se van a reconocer. Todo eso juega en contra de las inversiones que hacen falta en la red, por lo menos desde el punto de vista de las empresas distribuidoras, y que es fundamental que haya esa estabilidad regulatoria. Es fundamental, nosotros estamos dedicando ahora mismo 3.000 millones de euros a inversiones anualmente en España. Tenemos un plan trianual que se revisa todos los años y son 9.000 millones para 3 años. Y un 30%, 31% de ese plan se está destinando a las redes de distribución. Un 50% se está destinando a la construcción de nueva capacidad renovable y un 10% se está destinando a proyectos de descarbonización de clientes, tanto industriales como residenciales, despliegue de puntos de recarga, etcétera, etcétera. Es fundamental. Yo creo que ahí la industria, que supone el 15% del PIB, siempre ha sido muy intensiva en el consumo de energía y ha sido un consumo de energía tradicionalmente de combustibles fósiles. Con lo cual, el tener la posibilidad de descarbonizarse y ganar competitividad es absolutamente fundamental para seguir viendo creación de empleo industrial y creación de riqueza. Y en ese sentido, el PNIEC habla de una reducción del 37% de los costes del sistema eléctrico en base a esa sustitución de combustibles, que son principalmente importación, por recursos autóctonos, renovables, se habla de la biomasa también,
pero estamos hablando de sustituir esas importaciones que a fin de cuentas es lo que va a conseguir la industria para continuar siendo competitiva. Y el gran reto que tenemos es conseguir que esa industria que demanda de fuentes renovables se instale efectivamente en el territorio, se instale aquí en Castilla y León, se venga y aproveche España esta oportunidad que tiene. Y es fundamental porque esto es un impacto importantísimo en empleo. El PNIEC habla de casi 500.000 empleos anuales nuevos por la transición energética. Y estamos hablando de un empleo principalmente, por lo menos en lo que respecta a nuestras inversiones, en el entorno rural. Antes teníamos grandes instalaciones que concentraban la producción y el impacto económico en una zona muy concreta. En nuestro caso, un buen ejemplo es la central de carbón, que durante más de 50 años ha estado operando en el Bierzo, pero ahora estamos hablando de inversiones que están mucho más distribuidas, y especialmente en la zona rural, con lo cual eso tiene un impacto importantísimo desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de evitar la despoblación de muchas zonas, el tener ahí una fuente de actividad económica y capaz de construir ese ecosistema económico y de creación de riqueza y de empleo que no se pierde, que siga habiendo en estas zonas. Yo creo que, Jordi, yo te veía que asentías, yo creo que esto lo conocéis bien en ENCE, ¿no? La capacidad tractora de generar este ecosistema de retención de empleo que tiene la descarbonización de la industria, ¿no? Que es un poco el ejemplo que habéis visto en ENCE y el papel de la colaboración. No sé si aquí tienes algo también que añadir, me imagino que mucho. Sí, efectivamente, en ENCE estamos habituados. Nuestra materia prima viene del monte, por un lado, o del campo. Ahí tenemos un contacto, vamos, diario con todos los actores, esta cadena de valor que es muy larga, ¿no? Y efectivamente, en la parte de colaboración público-privada, vamos, la apuesta que está haciendo esta comunidad por el biometano, en este caso, que ya hizo en su día por la biomasa y que ahora está haciendo por el biometano, es clave para tener esta visión tan clara que tienen al respecto de esta tecnología. También es una forma directa de que estas plantas promovidas por la propia comunidad sirvan también de escaparate para la sociedad. Es muy importante que la sociedad entienda este tipo de proyectos. Nosotros como ENCE le damos muchísima importancia a tener el contacto directo con las personas de las pequeñas aldeas, de los pueblos, para transmitir y explicar muy bien de qué se trata estos proyectos. Y también, ¿no?, tenemos unos estándares de calidad muy elevados, tanto técnicos como luego de gobernanza, para asegurar que estas instalaciones pues estén muy bien integradas en el territorio, ¿no? Entonces, efectivamente, esta unión de los dos mundos, público-privada, pues también es muy positiva, además de posibles líneas de financiación, tanto estatales como autonómicas, ¿no? También son muy importantes. Está claro que el desafío es amplio y lo hacemos colaborando todos, instituciones públicas, empresas, el papel del ciudadano, que también ha mencionado Miguel, para todos juntos ir sumando. Y como no nos queda mucho tiempo y como a mí me encanta el título que hemos puesto a estas jornadas, que se llama Castilla y León hacia el futuro, yo preguntaros a cada uno cómo veis el futuro, si sois optimistas, si esta tierra va a seguir liderando. Si queréis, empezamos contigo, Miguel, y cerramos con el consejero. Pues nada, yo aprovecho a decir que estos días Endesa está haciendo su 80 aniversario. Fue una empresa que se creó y estuvo durante más de 3 décadas operando exclusivamente en Castilla y León, y el compromiso con esta tierra es absoluto. El consejero sabe, porque hemos hablado mucho de ello, del cierre de la central de Compostilla, que es parte de ese cierre que hemos visto de centrales de carbón en toda España, pero lo que sí me gustaría recordar que Endesa tiene ahora mismo 900 megavatios de potencia renovable en la comunidad, tenemos 300 megavatios hidráulicos, gestionamos desde el Centro de Control de Montearenas 800 megavatios hidráulicos de tanto Galicia, Asturias como de la propia Castilla y León, tenemos 500 megavatios de potencia instalada eólica, 100 megavatios solares, pero tenemos en este momento en tramitación 400 megavatios más de potencia solar. Estamos apostando también por la repotenciación de los parques eólicos iniciales. Ahora hemos empezado la repotenciación del parque eólico de Aldea Vieja en Ávila, y estamos, en definitiva, seguimos en el territorio,
donde tenemos ahora mismo 450 empleos directos, donde tenemos una contribución de 11 millones de euros anuales en tasas y tanto municipales como regionales, y donde creemos que hay una oportunidad única porque nos están pidiendo mucha conexión a la red aquí en Castilla y León. Y si conseguimos tener ese acceso, esa capacidad de conexión, creemos que aquí va a haber un futuro muy, muy importante y que Castilla y León va a tener que jugar sus cartas en esta posición de reindustrialización única que va a tener España en base a esta capacidad renovable. Jordi, ¿cómo ves el futuro en esta tierra? Vamos, fantástico y verde, ¿no? Es decir, Castilla y León, gracias a este sector tan potente agroganadero, concentra el 25% de toda la capacidad de producción de biometano, pues el 25% se concentra en Castilla y León. Entonces, es un ejemplo más de que puede contribuir a esta transición justa energética con empleo de calidad y fijando empleo de calidad en el territorio. Entonces, el biometano, desde la faceta energética como la faceta de fertilizante, como bioproducto, pues vamos, vemos un futuro muy, muy bonito y que además efectivamente se puede aprovechar muy bien este ecosistema que hay en Castilla y León. Entonces, vamos, lo vemos muy, muy verde y descarbonizado, ¿no? Consejero, ¿liderará esta comunidad en la transición en España? Bueno, la está liderando, de hecho, y la está liderando ¿por qué? Porque primero, como he dicho, es una sociedad muy viva, donde tenemos un tejido empresarial y asociativo muy potente. Aquí está Javier de Avivión, de la Asociación de Valorización de la Biomasa Energética, Macario, Late en Aluminio, Economía Circular en el Aluminio, y tenemos un gobierno de la Junta de Castilla y León que hace lo que no hace ningún gobierno, acometiendo inversión, planificación, estrategia, normativa, instrumentos para que las empresas puedan tener rápidas sus autorizaciones. Pero nos jugamos el futuro con el Gobierno de España. Nos jugamos el futuro, y aprovecho que está aquí un representante de Red Eléctrica para decir que nuestro futuro está comprometido. Si no se hace en ese plan estratégico, nuevo plan de Red Eléctrica 25-30, una adecuada planificación de nuevas redes que conecten nuestros polígonos industriales, nuestros centros de consumo con los centros de producción, habremos perdido ese tren. Es fundamental, es algo que le ha pedido el presidente Alfonso Fernández Mañueco, a la ministra y vicepresidenta Rivera. Tenemos pendientes y ya ha habido reuniones con la Secretaría de Estado de Energía, pero eso es fundamental. Es que si no lo hacemos así, no va a poder venir los grandes proyectos que aquí están asomando y llamando a la puerta de Castilla y León. Necesitan esa energía eléctrica en grandes cantidades. Proyectos de hidrógeno, repito, centros de procesos de datos y otros muchos que generan mucho empleo, y empleo en el ámbito rural, ¿no? Por lo tanto, ese es uno de los puntos. Segundo, normativamente, tenemos que cambiar la normativa. Tiene que cambiar el Gobierno de España la normativa del autoconsumo, de las distancias. No podemos tener distancias de 2 kilómetros para abastecer en autoconsumo un gran polígono industrial. Necesitamos más distancia para hacer grandes plantas por parte de las compañías eléctricas de energía solar eólica para autoconsumo industrial, y también ahí es una asignatura pendiente en la que llevamos llamando y clamando desde hace muchos años y sin éxito. Este Gobierno lleva más de 6 años en el Gobierno y está mirando para otro lado en la planificación. La planificación de Red Eléctrica no puede ser una planificación muy genérica a muy largo plazo. Hay que actuar de forma inmediata. Estamos en realidades que hace 5 años no existían. No se puede esperar a reaccionar con los modelos anteriores. Por lo tanto, nos jugamos muchísimo el futuro con la inactividad por parte ahora mismo del Gobierno de España, que, repito, no está mirando hacia Castilla y León, no solo a Castilla y León, sino a otros territorios les pasa exactamente lo mismo, y tiene una importantísima inactividad normativa y de planificación y de inversiones que hay que desbloquear. Y otro elemento, la limitación que tiene el Gobierno de España en las inversiones en esta materia. Tiene una serie de limitaciones que hace 5 años podían ser justificadas. Ahora no. Tendrá que conjugar en tarifa eléctrica en lo que corresponda, pero no puede limitar las inversiones que puedan hacer las distribuidoras y que tiene que hacer la propia red eléctrica. Es una entidad potente que tiene capacidad de actuación, pero tiene que tener las posibilidades de actuar desde el punto de vista de la planificación, de los recursos que tiene que poner en marcha el Gobierno de España. Por lo tanto, un gran presente de Castilla y León. Castilla y León es una comunidad bandera en materia de transición energética y energías renovables, pero con un comprometido futuro si el Gobierno de España no da la talla con España y con Castilla y León.
Bueno, pues con estas fantásticas reflexiones finales que hablan de oportunidades, pero también de desafíos, damos por terminada esta mesa. Muchísimas gracias. Despedimos esta entrega de Hacia el Futuro, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.